Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hacer un repaso de las potencias de exponente negativo para que podamos aplicarla en la resolución de los logaritmos. Aquí está la fórmula general, cualquiera sea la base, en este caso es A, y esté elevado a un menos n, cualquier exponente negativo, el resultado siempre va a ser invertir ese número y elevarlo al mismo exponente n. Por ejemplo, 7 a la menos 2 me va a quedar 1 sobre 7 al cuadrado. Al resolver primero el exponente negativo, lo que yo hago es invertir este número. Me va a quedar expresado como una fracción y elevado al mismo exponente, esta vez positivo. El resultado va a ser 1 al cuadrado y 7 al cuadrado, cuya solución es una nueva fracción, 1 sobre 49 o un 49avo. Si lo que quiero resolver es una fracción cuyo exponente es negativo, puedo expresarlo con paréntesis o no, voy a tener en cuenta exactamente lo mismo. Primero voy a resolver lo negativo del exponente y voy a invertir la fracción. Y ahora voy a resolver por separado, gracias a la propiedad distributiva de la potenciación, cada uno de los valores del numerador y del denominador. 4 por 4 por 4, o 4 al cubo, es 64, y 3 por 3 por 3, o 3 al cubo, es 27. Noten ustedes, 3 cuartos elevado a la menos 3 me da como resultado 64/27avos. Voy ahora a resolver entonces algunos ejemplos de logaritmos, teniendo en cuenta y recordando lo que acabamos de repasar con respecto a las potencias de exponente negativo. Vamos a tener en cuenta que cada vez que yo quiero resolver un logaritmo, lo que tengo que pensar es la base, a qué exponente la tengo que elevar para que me dé como resultado el valor que aparece en el argumento. Es decir, a qué exponente tengo que elevar el 2 para que como resultado me dé un cuarto. ¿Qué le pasó a este 2 para que se convirtiera en un cuarto? Y primero yo voy a relacionar el número que tengo en el denominador, porque el 2 nunca puede convertirse en 1 después de que lo he multiplicado cierta cantidad de veces, pero sí el 4. Entonces, en primer lugar, lo que le pasó al 2 para convertirse en 4 fue que lo multipliqué por sí mismo. ¿Cuántas veces? Y eso lo voy a repasar acá. 2 a la 1, 2 a la 2 o 2 a la 3. ¿Cuántas veces multipliqué el 2 para que como resultado me dé 4? Y efectivamente, 2 veces, 2 al cuadrado. Ahora, ¿qué le pasó a este 2 para que se convirtiera en fracción? Y lo que estábamos hablando antes de los exponentes negativos. Entonces, este valor de x corresponde a un menos 2 para que el resultado haya sido un cuarto. Entonces, el logaritmo en base 2 de un cuarto es menos 2. Veamos ahora el logaritmo de un quinto, en base un quinto de 5. Yo lo que tengo que encontrar es a qué exponente elevé el 1/5, la base, para que como resultado me dé 5. Noten ustedes que aquí tengo una fracción y aquí tengo un número entero. Es decir que el número entero tiene el 1 que no se escribe en el denominador. ¿A qué exponente tuve que elevar a este 1/5 para que esta fracción oculta quedara invertida? Lo que voy a mirar son los números significativos, el 5 con el 5. Esto no cambió, es decir que si yo tuviera que elevar 5 a la 1, 5 a la 2 o 5 a la 3, etc., ¿cuál de estos exponentes elegiría para que me quede exactamente el mismo valor? Y exacto, 1. Entonces, ¿a qué número elevé el 1/5?
a la 1. Pero ¿qué sucedió para que se invierta? Ese número tiene que ser negativo. Entonces, el logaritmo de un quinto, perdón, en base a un quinto de 5 es igual a menos 1. ¿A qué exponente le ve la base un quinto para que como resultado me dé 5? A la menos 1. Tercer ejemplo de logaritmos. Logaritmo en base 4 de un 64avo. Es decir que yo voy a buscar a qué exponente elevo el 4 para que como resultado sea un 64avo. El número significativo nuevamente va a ser el 64. ¿Cuántas veces tuve que elevar el 4 para que el resultado sea 64? Y bien, voy a probar. 4 a la 1 no, 4 al cuadrado es 16. 4 al cubo, 16 por 4 es 64. Es exacto, encontré que es 3. Ahora, ¿qué le pasó al 4 para que se vuelva fracción o para que se invierta? Solamente cuando ese exponente es negativo. Entonces, encuentro que el logaritmo en base 4 de un 64avo es con el exponente menos 3. Entonces, el resultado de este cálculo es menos 3. Veamos un ejemplo más. Logaritmo en base a un medio de un octavo. Yo lo que tengo que buscar es a qué exponente elevo la base, en este caso es un medio, para que como resultado me dé un octavo. La cifra significativa nuevamente es el 2, el 1 no va a cambiar en nada. ¿Cuántas veces multipliqué al 2 por sí mismo para que el resultado me dé 8? Y bien, pruebo de nuevo, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8. Entonces, el exponente al que yo tuve que elevar el 1 medio para que me dé un octavo es 3. Y ese es el resultado de este cuarto ejercicio. Logaritmo en base a un medio de un octavo es 3 positivo.